Este foro llega a ustedes gracias al auspicio de Oriental Bank y Gramas Lindas. Saludos, bienvenidos a la convención del Colegio de Abogados, la número 184, y este que les habla Daniel Nina, para un foro interesantísimo que está basado en la experiencia que tenemos todos los abogados y abogadas en este momento, en la práctica, que cada día se hace más interesante ser abogado y abogada, pero también más difícil, porque la sociología de la persona que llamamos cliente, que es un consumidor de nuestro servicio, ha cambiado. Por lo tanto, en este foro titulado El cliente autosuficiente en la era digital, retos para la profesión, queremos explorar algo que pueblerinamente se habla de que el cliente que lo viene a ver normalmente sabe más que usted de derecho, y usted tiene un bachillerato, tiene un jurisdoctor, tiene una licencia, posiblemente tiene maestría, tiene doctorado, pero el cliente le dice: licenciada, eso está mal. Yo investigué en las plataformas sociales de digital y me dice que eso se resuelve de esta forma. ¿Por qué usted no le hace caso a esa plataforma? Parece una tontería, pero se ha convertido en algo que es de vida diaria para todas y todos nosotros, que nos confrontamos a un cliente muy autosuficiente, muy capacitado, que sin lugar a duda ha estudiado el punto, pero se ha asesorado por un sistema basado en inteligencia artificial posiblemente, o en una conflagración de influencias informáticas, y no necesariamente se ajusta al derecho vigente en Puerto Rico, al Estado de Derecho que el Tribunal Supremo de Puerto Rico y la legislatura definen diariamente. Por lo tanto, uno como abogado tiene que empezar a desmentir y decir: eso no es correcto, eso no se hace así, eso se hace de otra forma. Y posiblemente una estadística que no estamos llevando: en 5 de cada 10 clientes que vienen a verle a usted y le confrontan con la investigación que ellos hicieron, ese cliente decide departir, se va, no está con usted por 2 razones. 1, porque no confío en usted, y 2, porque dice: eso no se hace así, usted me va a cobrar mucho dinero, por lo tanto yo lo voy a hacer solo o sola. Lo cual tiene otra implicación, que es la comparecencia por propio derecho, que la fomenta el Tribunal Supremo. En Puerto Rico hoy es política pública del Tribunal Supremo que la gente tenga acceso a la justicia por vía de una representación legal de distintas formas, pero también por el derecho de comparecencia personal o individual que el cliente o la clienta pueda tener. Eso tiene otras implicaciones terribles en la litigación, porque si usted no sabe litigar y usted se pretende representar, se dilata el proceso con los costos, incremento de costos que eso pueda tener. Lo cierto es que todo este marco que estoy introduciendo tiene un efecto importante, o se contrasta con un efecto importante, que es los cambios demográficos en Puerto Rico. Desde el año 2012, en uno de los últimos, en ese momento, informes del Tribunal Supremo, el informe anual sobre el estado de la judicatura, se empezó a visualizar que la participación social de la persona llamada cliente en pleitos venía menguando. Y eso se relaciona también con la disminución de erradicación de casos criminales por parte del Estado, el territorial, el de la colonia de Puerto Rico, presentando acusaciones contra personas y transfiriéndose, estamos hablando en el periodo del 2008 al 2012, transfiriéndose al plano federal. Luego que pasa ese periodo, no vuelve a ser rescatado por el plano estatal, y puedo darle estadísticas muchas. La población penal de Puerto Rico hoy no llega a 6,000 presos. Eso quiere decir que aquí ha habido una pérdida poblacional de población carcelaria de posiblemente 8,000 personas, es decir, sobre un 60% de la población penal ha cambiado. Menos casos radicados, menos personas en la cárcel. Pero de igual forma, los pleitos de familia, los pleitos comerciales, que son los únicos que se sostienen, pleitos de familia, pleitos de herencia, pleitos de asuntos de menores, han ido menguando consistentemente en los últimos 12 años, lo cual nos hace pensar no que la gente no tenga conflictividad, sino que la gente no ha buscado de un abogado o una abogada para resolver su problema. Y eso es lo que quisiéramos explorar hoy. Lo que está pasando en la profesión, no para decir que los clientes están mal,
es para repensar nuestra profesión y para ver cuál es su destino. Porque puede pasar que esta es una de las profesiones más caras de estudiar en Puerto Rico y en Estados Unidos también, que usted se gradúa de abogado o abogada, revalida y no tenga trabajo. Y ya hace casi 30 años que ser abogado en los índices del Departamento del Trabajo no aparece hasta el renglón número 10 como persona que tiene unos ingresos que en Puerto Rico se miden como favorables. Las primeras 9 profesiones que hay no tienen nada que ver con el mundo de lo jurídico, por lo tanto no es una opción decir, como decíamos en la generación mía, me voy a hacer abogado para ser chavo. Eso cambió. Con esa introducción entonces presento a nuestros compañeros panelistas en el día de hoy. A mano derecha me acompaña la licenciada Sulmari Alberio, una queridísima amiga, una escritora, una librepensadora, profesora universitaria y recientemente sumada a el mundo de la práctica privada. Estuvo 8 años con el Departamento de Justicia, en particular con Fiscalía, trabajando allí y ahora se une. Bienvenida. Saludos, Daniel. Gracias por la invitación. Y saludos, Bien. Miguel, también. Bien, y a mano izquierda tengo al compañero Miguel Marrero, quien es abogado en la práctica privada, pero parte del equipo de trabajo del Instituto de Educación Práctica del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, miembro de distintas comisiones, entre ellas hemos estado juntos en la Comisión de Propiedad Intelectual y ahora coordinador de comisiones de tecnología, en particular una que es extraordinaria, que están haciendo un trabajo buenísimo, que es en la producción de productos, por llamarlo de una forma, de audio, que se llama en inglés podcast. La traducción es mala en español, pero en inglés se le conoce por podcast, así que lo conocemos, donde él le ha dedicado los últimos años a generar mucho contenido informativo a partir de las comisiones existentes en el Colegio de Abogados, y puedo decirle que es como decíamos en otra escuela y en otro momento, un fiebre de esa tecnología. ¿Cómo estás, Miguel? Saludos, Daniel. Estoy muy bien, gracias por la invitación. Aquí preparado para tener esta discusión con ustedes. Y saludos, Sulmaris, también. Disculpa que no te haya saludado propiamente. Ahora sí. Bien, pues vamos a empezar. Sulmari, tú que has escuchado de esto, tanto cuando estabas en el Departamento de Justicia y ahora que estás en la práctica privada, ¿cómo sería tu reacción inicial de abordar este problema? ¿Es que los clientes se han hecho autosuficientes o es que nuestra profesión se ha quedado atrasada y el nivel de conocimiento general compite ya con la licencia que tenemos? Bueno, antes que nada, ciertamente, como mencionas, estuve durante casi 8 años como parte del Ministerio Público, sirviendo como fiscal auxiliar, y en ese momento, pues ciertamente los fiscales no tienen clientes, ellos atienden a la población de personas que tienen, ¿verdad?, que padecen o que han padecido una serie de eventos que están caracterizados por los delitos y se llaman testigos o se llaman víctimas. Entonces, en ese sentido, depende mucho de lo que hace el fiscal, de la investigación que hace la Policía de Puerto Rico. Entonces, ciertamente hay algunos que se aventuran a decir, pero es que yo vi en los medios tal cosa, ¿verdad? Pero ahí lo que se está buscando son elementos de delito para poder entonces llevar un caso del Estado frente a la persona. Ahora bien, este mes y tantos días que llevo fuera, me he encontrado con la dinámica que es la coletilla de, pero eso yo no lo vi cuando lo busqué. Eso yo no lo vi cuando lo busqué. Yo digo, ¿qué no vio? Dice, eso que usted me está diciendo, ¿verdad? Y entonces yo le digo, lo que pasa es que tal vez usted buscó unas palabras en específico en el buscador de la internet, en ese mundo cibernético, y realmente aquí lo que estamos tratando son relaciones humanas que están legisladas por el Estado, por el derecho, en este caso, el derecho de familia. Entonces, muchas veces se quedan como que, y se quedan como que, en el es que, uno se da cuenta que ellos cuando llegan a consultar con uno, ya ellos han hecho una investigación a su favor, porque casi siempre la investigación es a su favor. Qué interesante eso que dice Sulmari de la investigación a su favor.
cuando uno como abogado piensa de que hay que conocer los hechos para determinar si usted tiene un caso que lo favorece o un caso que tiene muchos retos, por lo cuanto uno hace un análisis distinto de decir, ¿vale la pena llevar este caso? El cliente no lo ve así, el cliente tiene una acción de triunfar o de imponer un triunfo y eso es lo que le limita muchas veces en su capacidad de discernir entre lo correcto jurídicamente y la pasión de ganar, aunque no sea jurídicamente correcto. Miguel, ¿cómo lo ves tú? Y tú sí también tienes otra experiencia y tú escuchas a demasiados abogados aquí en el colegio con estos temas. Sí, yo lo veo como parte de esto, es parte obviamente de la cuestión tecnológica. Ahora tenemos un sinnúmero de información que tal vez antes no tenía, por ende nos pone a nosotros abogados, como que, nosotros los letrados, en competencia con esa información que puede ser cierta, puede ser incierta, puede ser correcta, puede ser falsa, puede no estar actualizada. Y esto pasa mucho, a mí me ha pasado y entonces lo comparo mucho con cuando las personas que tienen un dolor de cabeza, un dolor de estómago, se mete a Google, escribe los síntomas y de repente le parece que tiene una condición y piensa que tiene la condición por no ir al médico a verificar. Así lo mismo nos pasa a nosotros. Únicamente que pues el cliente yo como siempre lo he visto, el cliente no confía mucho en el abogado de primera. Prefiere confiar en él, tal vez irse directito al médico, al que el médico le diga, a que nosotros le digamos lo que entendemos. Por ende, ellos tienden a hacer esa investigación vamos a ponerle adicional, ¿verdad? Se quieren orientar o no. El problema es que el derecho, como bien sabemos, no es solamente el remedio. Porque, por ejemplo, yo puedo verificar, me están cobrando dinero que yo alegadamente no debo, que tengo que hacer, lo busco por internet, me meto a algunos portales que son para la ciudadanía, que los tenemos, son buenísimos, y le dice básicamente cuál puede ser el remedio, qué es lo que va a pasar, pero no el tracto, el proceso judicial o el proceso extrajudicial no aparece en ningún lado. Entonces, ahí llegan las personas, ¿verdad?, con tal vez un desconocimiento, porque piensan que esto se va a resolver de hoy a mañana y después se dan cuenta que eso se tardó 3 años, por ejemplo. Por ende, pues entiendo que ahí entonces donde nosotros tenemos que entrar, ¿verdad?, a instruir al cliente. Tal vez tú tienes un conocimiento o crees tener un conocimiento, pero aquí el experto soy yo. Sí. Hay algo particular cuando el compañero Julio Fontanet fue presidente del colegio al principio de la década del 2000, se comisionó un estudio, yo me acuerdo porque yo por lo menos lo trabajé, lo leí, lo escuché, que era el futuro de la profesión jurídica. Y el futuro de la profesión jurídica, contrario a otras profesiones, tiene fin. Tiene fin por lo que acaban de decir mis compañeros aquí presentes, Zulmari Alberio y Miguel Marrero, que es que la autosuficiencia te lleva día a día a prescindir de esa mirada especializada con un nivel de educación particular, con una garantía del Estado de dar un servicio correcto por una licencia, y tú dices, lo puedo resolver yo. Por lo tanto, cuando en el año 2000, a nivel global, esa crisis se empezó a plantear, mucha gente, y hubo varios estudios en Inglaterra, se permitió desregular la profesión jurídica para que pudiera fusionarse con otras profesiones. Y ahí empezó los procesos de amalgamiento, si puedo utilizar el término ahí, donde los bufetes históricos iban siendo incorporados por la banca, que los compraba y los hacía una extensión. Y eso, porque ser abogado de abogado no es tan importante como garantizar que el capital se reproduzca. Y la segunda consecuencia es que, salvo los pleitos criminales, la tendencia ya marcaba a principios de la década del 2000, que cada cual podría resolver las cosas de otras formas, no necesariamente por la litigación. Cuando eso usted lo suma con políticas públicas del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que promueve la autogestión del cliente, la persona llamada cliente, que se pueda defender solo, u otras metodologías como métodos alternos, de las cuales yo participo en todas y las apoyo, no tengo problema, usted va viendo que la profesión tradicional va cambiando. Pero entra otra variable, que es la que todas y todos nosotros sufrimos, independientemente que en esta conversación seamos abogados o abogadas, y a veces seamos clientes, que es el factor inflacionario, la capacidad económica de la gente de pagar los servicios.
Ese debate con los INRE del Tribunal Supremo se ve continuamente, donde el Tribunal Supremo en muchos casos interviene con los procesos de facturación de los abogados y abogadas y le dice, cobraste excesivamente. La queja del cliente es que me cobraron de más y yo me iba a ganar 100 centavos y el abogado me cobró 33 centavos, que permite la ley, pero también me había cobrado por otros gastos, me acabó cobrando 45 centavos. Y eso, el que se queja, es porque está perdiendo capital. Por lo tanto, entra todo esto y es lo que quisiéramos pensar. Hay múltiples razones para explicar este cambio de tendencia en el cliente que a los abogados, a Zulmari, a Miguel y a mí, nos provoca problemas porque uno tiene que entonces empezar a discutir a partir de su conocimiento y explicar que la ley se hace de otra forma y que esto se ha resuelto de otra forma y el cliente, que había una lectura que hicimos de preparatoria, el cliente que te desafía, te dice, no, licenciado, usted está mal y me voy de aquí. Y entonces hay un problema de compromiso entre dar un buen servicio jurídico, retener al cliente y ganar ingresos, que es la razón de esta profesión. Así que, ¿qué razones tú explicarías, Zulmari, para entender esta situación que está pasando? Que hay muchos indicadores que llevamos ya 24 años desde el 2000 diciéndonos que esta profesión va a cambiar y que a lo mejor tiene un final de trayecto, como dicen en España. Bueno, yo más que final de trayecto, yo diría que es una transformación, metamorfosis, porque realmente lo que se está viendo que está evolucionando es el derecho adversativo. El derecho adversativo está modificando un derecho más bien de lo que es la mediación. Y vemos muchos procesos que están creciendo con la mediación, con el arbitraje. Y entonces eso lo que provoca es que ya las personas no quieran estar peleando dentro de los escenarios conservadores que normalmente tenían los tribunales. Y entonces nosotros vamos a empezar a canalizar nuestras situaciones fuera del ambiente adversativo que trae una sala, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, estamos viendo esa metamorfosis que es del derecho. Y si me preguntas a mí, yo no entiendo que el derecho va a irse, ¿verdad? Va a caducar o se va a extinguir. Yo creo que el derecho va a evolucionar de tal manera que ya no vamos a hablar de abogados litigantes penalistas o abogados litigantes criminalistas, abogados litigantes civilistas. Vamos a estar hablando entonces de ese abogado que presta su voz para aquellos que no tienen voz frente a unos escenarios que posiblemente no tienen el expertise de llevar unos conocimientos. Ciertamente nosotros estamos proveyendo unos servicios que requieren en estos momentos una licenciatura, ¿verdad? Una licencia válida que nos da el Estado. Pero va a llegar el momento, y ya lo estamos viendo, que no se necesita licencia para ejercer unas funciones frente al Estado. Entonces, el cliente que normalmente viene con ya esa mente ya ¿verdad? Hecha, esa mentalidad ya hecha, con unos conceptos que trae, porque ahora estamos también hablando de los clientes que se hacen de lo del ChatGPT con la inteligencia artificial. Entonces tenemos unos clientes que ya son muy versados en la temática y en la terminología legal, lo que no tienen es la licencia. Pero tampoco quieren pasar por el proceso que provee el tribunal de proceso, porque hay unos procesos que se pueden hacer por derecho propio, pero ciertamente llegan hasta una etapa. Ya después de esa etapa, ciertamente el tribunal, para garantizar que se dé su día en corte y que sea un juicio justo entre las partes, requiere la presencia de unos abogados con licencia. Siendo eso así, nosotros nos estamos enfrentando a un reto de un cliente que no tiene la educación, nos estamos enfrentando ante un cliente discursivo de lo que es esa pronunciación del discurso legal. Y entonces cuando ellos nos retan, nosotros entonces lo que tenemos que dar es un servicio y asimismo decirle, yo te estoy dando un servicio que es un conocimiento validado, no por la inteligencia artificial, sino por lo que son los tratadistas, las escuelas de derecho. Pero entonces ahí traemos, las escuelas de derecho van a la par con lo que es la tecnología actualmente, con lo que es la inteligencia artificial, cómo se está moviendo la globalización, el capital humano se está moviendo. Así que, ¿cómo nosotros respondemos a eso?
para mi entender, la calidad en el servicio. Ese va a ser el punto neurálgico cuando un cliente decide contratar un abogado vis a vis a otro abogado. Ese va a ser el punto neurálgico. Que no estamos siendo, que no nos vamos a extinguir, vamos a evolucionar. Y el abogado o la abogade, ¿verdad?, que decida no entrar en lo que es un servicio más humano, porque fíjense que nos estamos acercando más a la tecnología, pero en la medida en que uno se acerca a la tecnología, uno tiene que pisar más firme su humanidad, y el servicio que uno le ofrece a un cliente muchas veces se quedan por eso, por el servicio. Bien, el Sulmari provoca muchas nuevas avenidas de la conversación. Por un lado, reconociendo lo que ella dice, que es repensar innovación en la profesión jurídica, y eso yo pienso, Sulmari y Miguel, que ni en el Colegio de Abogados se ha planteado eso, y aunque el compañero que preside ahora el colegio, el compañero Manuel Quilinquini, es un hombre muy tecnológico, pero nuestra profesión es una profesión todavía parte del siglo XIX, ¿verdad?, cuando se fundó el Colegio de Abogados en Puerto Rico, pero todavía muy basada en los procesos de aprendizaje post-Constitución del 52, que es del siglo XX. Así que hay algo de eso, cómo innovar esta profesión hoy. Pero segundo, traes un elemento que lo hemos visto en distintas conversaciones que hemos tenido, más en unas lecturas preparatorias que hicimos, que es el elemento del ChatGPT, siempre me confundo, que nos plantea entonces que yo como abogado también lo puedo utilizar. Y yo como profesor universitario, la Universidad de Puerto Rico ahora mismo no ha decidido todavía cuál es su política institucional. Pero mis compañeros estudiantes en mis salones, yo tengo que establecer las normas que no lo podemos utilizar, aunque ellos lo van a utilizar. O sea, yo tampoco. Entonces, puedo poner un buscador que me explica las cosas. En el mundo de lo jurídico, que me explica las cosas si está basado en inteligencia artificial. En el mundo de lo jurídico está bien claro que el abogado y abogada no lo puede utilizar. Y aunque el Tribunal Supremo de Puerto Rico no se ha expresado, ya hay demasiada expresión de tribunales, hasta el apelativo federal, que han estado diciendo que eso es so pena de sanción al abogado o a la abogada. Pero el cliente lo puede utilizar. Y el cliente puede radicar mociones, que es la forma que interpreto lo que tú estás diciendo, es un pleito de familia. Yo acabo dando la instrucción a mis clientes, no haga nada sin consultarme a mí, porque mis clientes se pasan haciendo cosas. Y una es, a más jóvenes, más manejo de la tecnología, el ChatGPT. ¿Está bien? Y empiezan a hacer cosas y digo, no, pero me vas a causar un lío porque eso no está basado en el derecho que el juez o jueza que está allí va a determinar. Así que hay algo de eso que nos trae Sulmari, pero el compañero Miguel, que hace podcast, que son un proceso educativo extraordinario, para hablar de derecho por podcast es extraordinario. Y yo espero que Miguel la pegue y que todo el mundo aquí en la mañana, en lugar de escuchar esos programas radiales terribles, esté yendo los podcasts que se hacen desde el Colegio de Abogados y Abogadas. Es una forma de educación, pero no de sustitución a una persona especializada. Así que Miguel, te vuelvo a preguntar a ti, ¿cuáles serían las causas por las cuales esté pasando esto? Y cómo, introduzco ahora, cómo esto se puede manejar, porque Sulmari dice que nadie tenga miedo, estamos innovándonos, pero hay mucho miedo. Voy a empezar por partes. Estoy bastante de acuerdo con lo que dijo Sulmari en su turno anterior. Quiero también añadir unas cositas. Estoy de acuerdo con Sulmari en que la práctica va a evolucionar, debe evolucionar. Yo me gradué en el 2014. De mi clase graduanda, pocos son los abogados litigantes de tribunal todo el tiempo. Hay muchos abogados que trabajan en lo que se conoce como compliance o cumplimiento. Hay mucha gente que hace asesorías a diferentes instituciones, etcétera. Yo vengo de la Universidad de Puerto Rico y entonces pues están los abogados que tal vez hacemos un poco de todo. Hay elementos de la práctica legal que no van a cambiar, porque para tú todavía hasta el día de hoy, para tú, una persona pro se no puede otorgar una escritura pública, por ejemplo. O sea que la práctica notarial está básicamente sacada del tema, como quien dice, porque hasta que no nos quiten esta facultad a los notarios, nadie puede otorgar instrumentos públicos y nadie puede inscribir una escritura pública en el registro de la propiedad, por ejemplo. En términos de lo que se mencionó sobre ChatGPT y otras fuentes de inteligencia artificial generativa,
es una herramienta bien útil. Eso no quiere decir que sea una herramienta que esté correcta. Siempre deben volver, ¿verdad?, a un grado de investigación porque la información que está ahí no está actualizada. Recuerden que las actualizaciones de lo que es ChatGPT y otras fuentes de inteligencia artificial, su base de datos está hasta un cierto periodo, hasta que no vuelva a salir la próxima versión. Así que si una persona, ¿verdad?, ciudadano normal, está confiando en radicar algún tipo de emoción bajo cierta ley o bajo cierto argumento en derecho, tiene que asegurarse que esa información esté clara. Y yo entendería que un tribunal, si sancionase a un abogado, ¿verdad?, por tal vez presentar una moción con información errónea, debería hacer lo mismo con una persona que acude pro se. Entiendo yo, no es algo que yo haya visto, ¿verdad?, pero es algo que yo debo presumir que si nos sancionan a nosotros, también debería ser a ellos. Respecto a por qué la persona, pueden haber muchos factores. Obviamente en Puerto Rico claramente hay una crisis económica de muchísimo tiempo. Hay gente, y esto yo siempre lo he visto así, hay gente que prefiere pagarle a uno que a otros, o gente que entiende que tal vez el pago ante una situación que tenga legal no lo encuentre tan importante como pagarle a la que le hace el pelo, por ejemplo, o al doctor. Bueno, la realidad, ellos cobran al momento, nosotros tenemos que cobrar después, por ejemplo, o tal vez en base a un depósito, ¿verdad? Entonces, pues nosotros ahí estamos un poquito más limitados en la cuestión entre el cobro, proveer el servicio y el cobro posterior. Bien, es interesante el manejo del ChatGPT por parte de Miguel, porque ese balance que él hace, yo puedo escucharlo a mi hermana, por ejemplo, a nivel personal, que es una académica tipo 1 en la Universidad de Puerto Rico, me plantea la utilización adecuada de eso para seguir produciendo más. Yo creo que tiene que haber un balance porque es una herramienta, es una nueva prótesis. Yo tengo un carro que me transporta más rápido a Ponce. No voy a ir en caballo. Así que voy en el carro porque me transporta más rápido. Y si el carro volara, iría todavía más rápido. No, por eso lo voy a descartar. Recuerda que tienes que seguir lo que dice la velocidad del letrero, claro, porque si no... Claro, estamos. Pero es una herramienta de movilidad, como el ChatGPT o la inteligencia artificial múltiple generativa, como estableces tú. Son nuevas formas de seguir produciendo, pero tenemos que garantizar que yo tenga las herramientas básicas para seguir produciendo. Y hay una distinción entre una persona llamada cliente y una persona abogada que maneja a partir de toda una formación académica y un proceso de licenciamiento y un proceso de práctica continua, que uno sabe entender lo que está diciendo la juez, uno sabe entender lo que viene ahora, y eso entonces se traduce en un servicio supervisado por el Tribunal Supremo que garantiza una calidad. Si bien es cierto que está eso, entonces entran otros factores que van complicando la conversación y ahí coincidimos con lo que es los procesos inflacionarios. Pero algo que yo creo que surge de tu interpretación, y me gustaría que la siguiéramos con Sulmari, es que algunos de ustedes se tienen que acordar, pero yo presumo que yo me acuerdo porque yo he leído mucho del pasado. Pero en la década de los 70, cuando Juan Mari Brás corrió para senador en los 80, es decir, ya hace 40 años, él estableció una campaña mediática que así era cuando se amarraban los perros con longaniza. Y eso es un viejo adagio ahí puertorriqueño que se decía eso. Yo no veo ningún político actual decir eso, pero el país del pasado se confronta con el país del presente. Y lo que hay que valorar es lo que decía un teórico marxista, Tony Negri, del desarrollo del general intellect, del intelecto general. La gente que nació después de la década del 90 son todos digitales. Y aunque yo puedo tener resabio o rezago, la gente en general de otras generaciones vive en el mundo digital y son autosuficientes. Y eso es bien interesante de la conversación, la autosuficiencia de poder manejarme. Hay otro tema que tú, sobre todo Miguel, los dos, porque ustedes los dos están muy metidos aquí en el Colegio de Abogados y uno también, que ha habido una merma de abogados, el techo superior de la gente que lleva más años se van retirando porque no pueden manejar su Mac. Y yo sé que ustedes dan un curso continuamente y su Mac, después que uno lo entiende, es bien fácil, es bien chévere utilizarlo, pero mucha gente se retira porque no tienen una secretaria o porque el dinero no le da para una secretaria que también conozca su Mac y entonces se van retirando
porque dicen que ya no pueden con la tecnología. Y esa es solo la de presentar documentos en el tribunal. ¿Qué hablar de investigar por redes, por plataformas sociales jurídicas, que hay unas cuantas, y qué de pensar en ChatGPT? Así que lo traigo, Sulmari, para que nos abunde, porque, y en esta, tú que has investigado de la historia de Celestina Cordero, una de nuestras primeras educadoras en el siglo XIX, que tiene un hermano que se llamaba Rafael, pero ella también fue educadora. Tú sabes que nosotros vinimos de un país donde la educación ha sido siempre un instrumento de trabajo para la transformación social. Pero ¿qué pasa cuando la gente se educa ya, no ni yendo a la universidad, sino porque tecnológicamente tienen la capacidad? Ha habido un cambio en el perfil sociológico del ser humano llamado boricua que vive en este país, que tiene unas grandes capacidades y es el que también te viene a ver. Porque esto no lo hemos traído, pero nos conta, sobre todo Miguel y a mí, con otros compañeros aquí, que le radican a uno una queja ética porque dicen que usted no estaba al día en el derecho y usted dice, pero ¿quién es usted? Es que usted estudió, yo estudié farmacia, pero yo investigué ya y usted tenía que estar al día. Y entonces salirse de esa queja es difícil, ¿verdad? Porque el Tribunal Supremo lo va a hablar de otra forma, pero la gente te la radica porque dice que usted no estaba preparado, según la tecnología dice que usted tendría que estar preparado hoy. Así que, ¿cómo nos vemos con ese cliente que ha cambiado, Sulmari? Bueno, hay que hacer una gran distinción entre la población que consume tecnología y la población que se hace de conocimiento con la tecnología. No es lo mismo yo que consumo la tecnología, un teléfono inteligente, redes sociales, tengo una presencia en los medios, soy influencer, pero muchas veces no, mi influencia en las redes no es porque estoy consumiendo conocimiento propiamente y estoy llevando conocimiento. Entonces hay que hacer una distinción entre el cliente que consume tecnología y el cliente que genera conocimiento. Porque muchas veces vienen los clientes con una idea de alguien que le dijo, y vamos a la prueba de referencia tecnológica. Alguien que me dijo de esto, que yo lo leí en un programa también de tecnología, o sea que es prueba de referencia múltiple tecnológica. ¿Está bien? Entonces, estas personas que consumen tecnología muchas veces no saben ni siquiera de lo que están hablando porque es lo que me dijo, de lo que me dijo, de lo que me dijo. Entonces volvemos en una población a lo papagayo. En mi pueblo se le llama papagayo a aquel que repite sin saber lo que está diciendo. Entonces estamos ante una población también tipo papagayo tecnológico. Como yo lo vi en un reel que dura 2 minutos, ya yo tengo el expertise. Sin embargo, tenemos a otra población que genera conocimiento, que esa se está dividiendo entre la que está en resistencia a la tecnología, que todavía está en libros, en papel, y aquella población que ya está generando conocimiento, entiéndase que ya pues vemos paper en lo que son la internet, en todas estas plataformas que generan, ¿verdad?, lo que es la población intelectual. Pues esa puede ser que traiga lo que estás diciendo, Daniel. No, que no está al día, pero no está al día ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de tu plataforma dentro de tu profesión, ¿verdad? Porque en el caso que trae, ¿verdad?, de los farmacéuticos, a lo mejor te trae un asunto y te dicen que no estás al día, pero ¿dónde no estás al día en qué? Porque Puerto Rico realmente no está al día en muchas cosas legales, porque Puerto Rico todavía es un derecho que tiene que pasar por un proceso bien arduo para crear las leyes. Cuando una ley ya se está creando, mire, muchas veces ya ese punto que crea la ley ya está solucionado por jurisprudencia a nivel federal. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿El derecho al día? ¿O estamos hablando de una tecnología que va evolucionando constantemente todos los días? Yo me maravillo cada vez que yo entro al mundo cibernético, porque yo pensaba que yo creía y sabía algo, cuando al otro día ya sale otro punto, ¿verdad?, de otra persona que investigó y estudió. Así es el mundo cibernético. Así que en mi postura creo que debemos de saber cuál es el cliente que consume tecnología, pero no necesariamente consume conocimiento real en la tecnología. Bien. Lo que pasa es que hace una distinción muy interesante entre aquel que yo le llamaba en otro contexto cuando hacía muchos radio Bubble Talks,
para sostenerte un programa de 1 hora a las 12 de la noche, yo tenía uno cuando vivía en Sudáfrica, yo tenía que hablar de cualquier tontería porque era un programa de comunicación auditiva y ponía a veces un poquito de salsita, esto y lo otro en Sudáfrica, pero tenía que hablarle a la gente y tenía una audiencia y yo tenía que sostener 1 hora de hablar tontería. Y los influencers, que es una metodología de comunicación muy interesante, generan mucho contenido, pero no necesariamente tiene contenido sustantivo. Pero está la gente que investiga. Yo soy sobreviviente de esas enfermedades terminales y me fui tú a tú con mis médicos porque me metí en todos los portales, analicé todo, vi todas las escuelas de pensamiento sobre mi condición y me sentaba y le decía, usted es el médico, usted es el especialista, pero yo tengo algo que decir, simplemente respete lo que yo tengo y negociemos. Y aprendimos a negociar los dos. Yo me curé porque ellos me trataron, yo no tengo la más mínima duda, pero yo contribuí tanto porque asumí el control de mi cuerpo. Y eso entonces puede ser una democracia que es medio individualista, es neoliberal, porque no es la del colectivo, es la del individuo que se salva y no todos los que vienen a ver a uno tienen el mismo nivel. Pero es interesante que tú haces esa distinción entre una persona que efectivamente yo como abogado debería escucharlo porque me puede ayudar y eso es cuando el perfil de clase, socioeconómico, de formación educativa que tienes frente a ti es distinto a otros que no lo tienen y eso puede contribuir a una mejor práctica. Distinto a aquel que simplemente está hablando y no para de hablar. Por lo tanto, dentro de eso, a Miguel, yo te preguntaría, ¿qué hacemos en un mundo donde hay mucha gente, ¿verdad? Pero hay gente que uno tiene que escuchar. Y yo creo que a veces también vienen clientes que tienen algo que decir y yo lo que digo es, a mí me parece bien, pero déjeme yo dirigir el caso. Pero esa idea, déjeme a mí dirigir el caso, que es un canon ético, en los casos lo dirigen los abogados y abogadas, no lo dirige el cliente, eso está en los cánones de ética profesional y usted siempre se puede defender ahí cuando alguien le radica una querella, decir es que esa persona se quiso controlar el caso y no era correcto. ¿Qué hacer en este momento, Miguel? Sí, voy a hacer varias anécdotas y espero contestar ¿verdad? Tu planteamiento con estas anécdotas. Hace como unas 2 o 3 semanas atrás, o más, yo creo que como un mes más o menos, estaba en este reconocido lugar en Orocovi jugando dominó con varias personas locales allí, de lo más bien, tú sabes, estábamos hablando un rato y entonces rápido que escuchan que tú eres abogado, empiezan, ¿qué puedo hacer para esto? Esta era una cuestión, una de sus sesiones donde él me estaba cuestionando, básicamente, él me estaba cuestionando que la ley de herencia no era así. No era así, era una cuestión de matrimonio y herencia, ¿sabes? Que sabemos que eso cambió el Código Civil de 2020. Y él dice, yo voy a llamar al pana mío que es abogado de aquí del pueblo, y lo llama y lo pone en speaker. Y el abogado le dice, no, así no es ya. ¿Desde cuándo? Y yo estoy así como que, así. Claro, porque esta gente, como bien mencionó Sulmari, viene con aquel me dijo, ellos me dijeron, etcétera, etcétera. Hay referencias múltiples. El clásico ejemplo es el de llevamos 10 años conviviendo y estamos casados. Que esa es la clásica. Todo el mundo, eso ¿verdad? Yo nací en el 82. Yo no sé de dónde vino esto, pero hasta yo mismo, ahora mismo yo lo escucho. Entonces, pues, este tipo de personas es más bien como tú la veas, porque a estas personas tú la puedes guiar porque ellos están partiendo de un desconocimiento vamos a decir, prueba de referencia múltiple, donde tal vez tú le dices, mira, no es así, y la persona puede escuchar y entender. Y le puedes decir que eso es usucapión matrimonial, después de 10 años. Entonces, he tenido la otra situación donde ahí, estos son, usualmente pasa cuando tal vez tienen, no quiero generalizar, pero tal vez tienen un poco más de capacidad económica, o tal vez un conocimiento mayor que tal vez la población general, para no decir, ¿verdad? Exactamente el tipo de perfil ustedes deben presumir que es, donde ellos sí quieren controlar tu caso. Tuve una situación, un caso, yo terminé obviamente renunciando a la representación legal, porque es un caso que de una controversia que se está viendo mucho actualmente ahora mismo y es una cosa que se está litigando en los tribunales arduamente.
y los clientes los clientes querían llevar el caso, tanto con lo que yo leí y me dijeron, y yo leí, se metían hasta incluso hasta la consulta de casos del tribunal, y antes de que a mí me notificaran algo ya estaban llamando y cuestionando que por qué no les había dicho. Entre ese tipo de cosas, hasta cuestionándome en derecho de por qué utilizaste tal palabra en tal escrito. Me acuerdo que la palabra era servidumbre. ¿Por qué esa palabra tan fea? Pues si estamos hablando de una servidumbre en equidad, se llama servidumbre en equidad, ¿no? Pero fue así, a la hora, ¿verdad? Yo decidí terminar la representación legal porque, como tú bien mencionaste, el que guía el caso es uno. Ellos tienen toda, ¿verdad? Mi deber es yo representarlos a ellos lo mejor, o sea, lo mejor posible y cumplir con los cánones de ética. Ellos pueden tener sus ideas y cómo tú debes llevar el caso, pero a la hora de la verdad la estrategia es tuya. Y yo me dejé llevar por eso, y yo en esta situación opté por dejar terminar representación legal. Y otra cosa, Daniel, disculpa que te interrumpa. Como estamos dentro de un mundo tecnológico, creemos también que el abogado y la abogada tiene el mismo horario que de la tecnología, o sea, 24/7 a todo tiempo. Abriste la puerta. Entonces, como estamos en un mundo tecnológico, mi abogado y mi abogada tienen que estar disponibles a las 3 de la mañana porque yo acabo de ver esto y esto yo lo tengo que discutir en el momento. Entonces, ahí vamos a lo que son los límites saludables en cuanto a la responsabilidad. Pero ahí voy a trabajar estos que están diciendo, porque hay unas cosas bien interesantes. Por un lado, yo me gradué con un juris doctor y después hice una maestría y un doctorado y todo eso, pero ninguno es en tecnología. Es en conocimiento aprendido y a ser aplicado. La tecnología, algo que dijiste tú y lo dijo también Miguel, va de mucho desarrollo y tengo clientes que manejan muy bien tecnología y parten de la premisa que yo tengo que manejarla igual. Primer problema, no la manejamos igual. Por lo tanto, hay un desfase que se impone a decir, es que usted está al día, licenciado. Sí, yo estoy al día en un tribunal que es historia oral. Los tribunales son historia oral con un poco de historia escrita, ¿verdad? Cuando tú tienes que escribir. Pero los abogados que son trial lawyer, todas nuestras amistades que son de 6 casos al día, que hay abogados y abogadas que están eso todo el día en el tribunal, son historiadores. Ellos no están redactando ahí, tendrán un equipo que hace apelaciones, pero normalmente las subcontratan, porque en la lógica de la profesión eso es lucrativo, estar metido todo el día en el tribunal. Ahora bien, el cliente no sabe que uno no maneja la misma tecnología, pero me trae un segundo problema, que es lo que dice ahora Zulmari, que la tecnología entonces crea lo que ya en todos lados se está tratando de regular, que la tecnología no es un nuevo régimen de esclavitud. En otras palabras, tú me envías un email a las 5 de la tarde en horas laborables y yo te lo contesto, pero si el email que tú me envías me llega a las 2 de la mañana, como me pasa a mí con algunos programas de estos de una de las plataformas de comunicación, que tú y yo estábamos en un foro aquí del colegio, que empieza alguien a escribir poesía a las 3 de la mañana para que tú te enteres la divinidad que él tuvo de iluminación. No, pero tampoco el cliente. Yo anoche estaba hablando con una persona que es mi empleada en mi oficina, que me escribió a la medianoche que tiene una situación y yo estoy prendido, así que le contesto y entramos 20 minutos a conversar. A mí me parecía loquísimo, pero había que resolver algo, porque esas no son horas laborables, ese es mi tiempo libre para ser humano. El otro es un ser profesional. Entonces, el cliente no lo entiende. Así que tenemos esos cambios que son cambios de sociología, de los comportamientos humanos en estos tiempos, que empiezan a influenciarnos en todos nosotros. Pero yo traigo un tema que no han abordado ustedes, pero Miguel lo sabe por el colegio, que es la renuncia de mucha gente de edades, de adultos mayores, edades de lo que se llama viejos en edad avanzada, que es después de los 75, que empiezan a dejar la profesión porque no pueden participar en la tecnología. Y todo el mundo maneja la tecnología de distintas formas, desde el teléfono, desde el carro, desde el tenedor, eso es tecnología, pero la tecnología digital es otra cosa. Por lo tanto, estamos en un momento de cambios muy fuertes que afectan la conversación. Si a eso entonces yo me sumo, que es el chiste del Tribunal Supremo, que desregula unas cosas correctamente, hay unas que pueden estar desreguladas, pero me traen tecnología. Yo no sé si ustedes han estado en un caso, con mucho respeto, y lo digo y voy a estar en récord, que usted está en la tecnología y usted se da cuenta que el juez o la jueza no la maneja bien, y entonces tienen que traer a la secretaria de sala,
que es la que lo maneja. Entonces tú tienes un problema de las notificaciones adecuadas, de que te sacó la plataforma y tú quieres volver a entrar y el juez no sabe hacerlo y el juez no está o la juez no está en el tribunal. Está haciendo esto desde su casa y aunque tiene las banderas detrás, eso es una cortina que le han puesto a todos los jueces, pero yo no sé si el juez está vestido, está en pantalones cortos también, pero no está haciendo. Todo eso empieza a influenciarnos y nos lleva entonces a un momento donde, algo que dijo ahorita Zulmari, que lo creo, que la autosuficiencia se empieza a imponer. Mira, yo lo voy a resolver. Y creo, como dijiste tú ahorita, que me pareció chévere, tengo un dolor de cabeza y le doy Google, ya tengo un tumor. No, chico, tienes un dolor de cabeza porque es migraña. No, pero esto es lo otro. Y la gente empieza y cuando va donde el médico dice, médico, me voy a morir porque yo creo que yo tengo un tumor. No te han hecho ni un CT scan, ni un MRI, no te han hecho nada, y ya tú estás diciendo. Así que, Miguel, ¿qué hacemos para transformar eso? Porque innovación va a pasar, voy a coincidir con eso, pero también a nosotros, tú y yo fuimos a la UPR Escuela de Derecho, tú fuiste a la Católica, y nuestros profesores nos enseñaron a ser abogados para algo bien sencillo, derecho oral y algo de escrito, pero no derecho tecnológico. ¿Está bien? Y no solamente derecho tecnológico, virando un poquito al tema, que es la cuestión del cliente. Yo creo que todo el mundo que es abogado o abogada debió en algún punto haber tenido o debería haber tenido un trabajo que haya sido basado en servicio al cliente. Esto no te lo enseñan a las escuelas de derecho. El trabajar con un cliente, vender servicios al cliente, el escuchar clientes, el que el cliente te pueda escuchar, eso es un arte que tú desarrollas en cualquier tienda que tú trabajes 8 horas, algo así, y de verdad ayuda. O sea, yo aprendí a cuándo dejar al cliente echar para atrás y no hacer el acercamiento, cuando el cliente verdaderamente te está escuchando, cuando tú no estás escuchando al cliente y todas esas cosas, y esas herramientas entiendo que deben ser importantes ante la relación abogado-cliente gran parte y que nosotros podamos tener un tipo de tal vez de control de la situación. Esos son lo que se llama la educación blanda, que no es la educación tecnológica o la educación técnica. Esas son destrezas que se van desarrollando con el tiempo. Por ejemplo, la escucha activa. Yo tengo que tener una escucha activa frente a mi cliente, pero también tengo que promover que mi cliente tenga una escucha activa, no solamente que escuche lo que le conviene, sino que escuche todo. Aparte de eso, ahora, dentro de un mundo tan tecnológico como estamos y de tanto consumir la tecnología, ¿qué es lo que va a favorecer el que a mí me contraten? La calidad del servicio, lo que estás diciendo. La calidad del servicio donde yo provea un servicio que yo humanice el proceso. Lo que pasa, y te voy a provocar a los dos, pero ahora que estás diciendo eso, yo litigué un caso hace unos años contra una persona que tecnológicamente estaba como en el siglo XXVIII, ¿verdad? Tú llegabas a la oficina era una exhibición de arte. No había un solo archivo de nada. Todo estaba digitalizado en la nube, ¿verdad? Y entonces yo me di cuenta que él había creado una lógica, era una persona más joven que yo, generacionalmente completamente digital, de que él le hablaba a sus clientes desde la estratosfera, desde la nube, ¿verdad? Y ese cliente por edad y generaciones coincidía con ese abogado. Pero yo tengo un montón de clientes que por formación educativa, socialización o condición de clase, si yo les empiezo a hablar muy tecnológicamente, no. Yo tengo muchos clientes de un perfil que no son gente con educación. Tengo otro perfil de alta educación, de alta capacidad económica, esto y lo otro, pero no son necesariamente tecnológicos porque son de otras edades. Entonces empieza a resultar todo esto que es muy interesante, que uno tendría que adecuarse dependiendo quién es el cliente, porque hay clientes y hay clientes, pero un mundo que sea tan actualizado en tecnología, dentro de esa conversación a mí como diríamos por ahí en la calle, me patea un poco, porque yo lo que es cuando uno está dando clases en la universidad, esto lo sabes tú también, que a ti te dicen acomodo, un estudiante tiene un acomodo, pero ese estudiante aprende en 3 veces que yo explique, el que no tiene acomodo posiblemente aprende en una vez, pero yo también tendría, que es lo que decía Miguel, tratar de entender cómo me comunico a un cliente al que escucho, al que le doy directrices, al que yo tengo la capacidad de decir vamos a incorporar eso o vamos a dejar eso en suspenso.
Por lo tanto, Miguel, no sé cómo tú lo ves, pero es un momento particular esa experiencia. Sí, por ejemplo, voy a dar un ejemplo antes de continuar el tema. Yo siempre trato de cuando tú tienes esa primera entrevista inicial, sea formal o informal, tú hablar por la persona y tú desarrollar un perfil de capacidades de la persona. Hay gente que de la primera te dice, mira, yo no soy tecnológico, no me envíe emails, mejor me llama. O prefiero no me llames, prefiero que me escribas por texto. O sea, ese tipo de, ¿verdad? De detallitos para tú ir viendo más o menos dónde está la persona. Que el cliente sea o no tecnológico, para lo más que puede incidir en nosotros es en cómo la persona se comunique. Usualmente si tienen, como bien dijo Zulmari, está el que consume tecnología y está el que la utiliza para hacer investigaciones, etcétera. Ese tipo de persona, pues tal vez va a ser el cliente que puede ser un poco más difícil porque puede tratar de retar la información que aparece en el general con lo que tal vez tú le estás diciendo. Entonces tenemos también los otros que tal vez no. Nuestro rol como abogados debe ser, tengamos o seamos los más tecnológicos o no, estamos en una profesión donde ahora el 75% y eventualmente el 100% va a ser digital. O sea, ahora mismo si la presentación de emociones, presentación de demanda son todas de manera digital, con la excepción del abogado procés que tiene que ir a que una secretaria se lo haga, porque ellos no tienen acceso a su Mac. Y eso puede ser una herramienta que también nosotros podemos venderle al cliente. Recuerda que yo tengo acceso inmediato al expediente del caso. Usted si está por su cuenta propia, no. Va a tener que ir allí, va a tener que presentar en papel, va a tener que esperar que le digitalicen, va a tener que esperar que tal vez le llegue la carta o le llegue el email y tal vez eso puede ser un persuasivo de nosotros con nuestros clientes también. O sea, utilizar la tecnología a favor. Bien, todo esto entra en juego en este foro que estamos sosteniendo, este diálogo sobre el cliente autosuficiente en la era digital, los retos de la profesión, pero empiezan a haber esquinas donde son complicadas lo que está trayendo Miguel sobre quién tiene derecho a entrar a su Mac. Y aquí pasan dos cosas. Yo estaba viendo unos INRE ayer y el Tribunal Supremo dice continuamente es deber del abogado o de abogada informar a su cliente, ¿verdad? Y entonces, por su Mac, yo tengo la capacidad de enviarle inmediatamente un email al cliente, decirle, mire lo que envió el tribunal, dele al azul y abra lo que está ahí. Entonces los clientes, algunos se pierden, otros entienden, etcétera, pero yo estoy informando. Ahora bien, el acceso a esa mina, por llamarla de una forma, a ese banco de tesoro, solo tiene el que tiene una licencia y está autorizado por el Tribunal Supremo. Por lo tanto, hay una contradicción. Pero por otro lado, entonces, tengo otro problema, que en la transparencia, esto es lo que me pasa muchas veces, yo no sé, Zulmari, cómo te pasa a ti, que yo le paso a los clientes, mire lo que dijo el juez en la minuta, porque los clientes no vienen a las vistas interlocutorias, esas no vienen. Y entonces yo digo, mire lo que dice el juez, y empiezan a decir, pero ¿por qué el juez dijo eso? Ah, yo no estuve allí, pero usted me tenía que representar. Y digo, esto fue lo que pasó, esto no tiene nada de malo usted. Así que yo voy siendo más transparente y voy entonces, Zulmari, manejando otra forma, que es el que el cliente no solo me dice estoy bien o está mal, sino que no me para de hablar. Yo tengo clientes que casi a diario me están llamando porque si son casos hiperactivos, que uno está enviando mucha información, ellos te lo leen y te comentan y quieren participar y quieren decir cosas y quieren decir si estás bien o estás mal tú o porque el juez no te da razón. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, en mi vasta experiencia de un mes y larga medio, vida, estando en la práctica privada, porque ciertamente cuando uno está en el servicio público, pues realmente el cliente es el Estado, ¿verdad? Así que, y aunque hay testigos y hay personas perjudicadas que también uno tiene un deber de informar, pues la parte técnica del derecho, pues básicamente pues uno trata, ¿verdad?, de no explicarle tanto porque se complica. Ahora bien, algo que sí yo he encontrado en este tiempo que he estado como abogada privada es el lenguaje de los emoticones. El cliente empieza a hablar con emoticones y si uno le pone todo en palabras, hasta se ofende.
porque no es el lenguaje que están acostumbrados, porque ahora estamos también en una sociedad de emoticones donde las emociones se presentan a través de unos signos como los egipcios. Y entonces la cosa es que eso que estás diciendo con relación al lenguaje, pues a veces es difícil porque yo soy una generación de recambio. Yo estoy entre lo análogo y lo tecnológico, pero yo estoy trabajando con gente que es análoga, pero estoy trabajando también con otra generación que ha nacido dentro de la tecnología. Y entonces yo me siento que a veces voy para atrás y a veces voy para adelante y a veces no sé dónde estoy metido porque tenemos gente que convergen en ambas generaciones. Y entonces comunicarse es difícil. Y entonces poder hacer eso que dice Miguel, un perfil, a lo mejor Miguel lo dice porque ya tiene esa experiencia del cliente. Yo la tengo desde el punto de vista de ver a una persona perjudicada de delito. Yo te lo leo enseguidita. Pero un potencial cliente, ver ese perfil y cómo uno puede visualizarlo, en eso todavía estoy trabajando. Ahora bien, con lo que presentas, tengo que decirte que la experiencia y el trabajo es lo que va a hacer que uno haga un buen trabajo como abogado y abogada. Y con relación a lo que es el consumir estas tecnologías que tiene ya el tribunal, si vamos a ver, el tribunal ya está 10 años atrás con esto de la inteligencia artificial, las tecnologías nuevas. SUMAC ya está atrás. Realmente, si vamos a ver SUMAC, si vamos a ver los dockers y todo lo demás, podemos decir que SUMAC está corriendo atrás con todo lo que se está avecinando de aquí a 2 o 3 años. Ahí no, yo tengo un poquito más de acercamiento en eso. Yo creo que está ahí. Está ahí. Y después hablamos. Pero hay cosas que siguen pasando. Yo, fíjate, la tecnología de SUMAC me parece sumamente adecuada. A mí me gustan plataformas. La de SUMAC me gusta mucho la del Instituto de Educación Práctica, siempre la celebro con ustedes, me parece que es extraordinaria en todo. Y el curso que tú tomas, el certificado que te envía. Hay otra, hoy de madrugada estaba tratando de comprar algo por una de las plataformas y no me salió, y entonces me querían imponer una tarjeta, y dije, no. A las 6 de la mañana le escribí a un amigo que fue el que me dio la idea para comprar y dije, tú puedes comprarme, yo te pago el dinero después. Ah, está bien, porque es que no tengo el tiempo para descifrar una mala plataforma. No tengo el tiempo para descifrar para una buena plataforma sí. Pero eso soy yo con mi tecnología en este momento de mi vida, capacidad que tengo, que cada cual defina. Lo que pasa es que vamos a crear un mundo muy desigual. De 0 a 100 tú sabes de tecnología 90, de 0 a 100 tú sabes de tecnología 100, de 0 a 100 yo sé 80. Así que va a haber unos márgenes de diferencia que el que más va a entender siempre eres tú, pero tenemos que estar todos juntos en la conversación. Eso me trae a otro problema que nos permite ya en lo que nos resta de este foro diálogo plantearnos, que es un mundo que está pasando frente a nosotros, que está cambiando porque podríamos hablar de Marvel, ¿verdad? De los Masters of the Universe, todas esas cosas. Pero el multiverso. El multiverso, pero los que nos controlan están planteando cosas muy interesantes que son de desregulación o de nuevas formas de regulación de nuestra profesión. Al momento de hablar de esto hay un gran debate en Puerto Rico sobre una persona que fue admitida por otras formas en Puerto Rico, que rompe con toda una tradición desde la reforma de 1930 de la admisión de la profesión jurídica en Puerto Rico, ser admitido sin tener que pasar el examen de reválida. Por lo tanto, lo que yo quiero traer con eso es que estamos en un mundo de grandes cambios. Si fuéramos ya a ir pensando en los minutos que nos quedan, ¿cuál sería la propuesta que nosotros tenemos para atemperar el mundo que no podemos controlar? La tecnología va a seguir desarrollándose, no lo puedo controlar. Y todavía nosotros estamos en una profesión que con mucha dignidad queremos ejercer y la forma de ejercerla es tener una persona frente a nosotros que se llama cliente, ¿verdad? Y ese cliente cada vez más va a llegar con más sofisticación, no con menos, con más, con un nivel de educación más alto, esto y lo otro. Y cada vez más me va a exigir nuevas cosas que antes yo pensaba que no. Muchos abogados amigos de edades mayores, por lo menos que la mía, en los 70 a los 80, te dicen, lleva ese caso porque eso es mucho revolú y me van a estar llamando todos los días. Y yo digo, con mucho gusto, porque de eso trata mi trabajo, de coger casos, ¿verdad? Pero tú le haces una pregunta, pero ¿por qué no lo coges?
porque no quiero que me estén enviando texto, no quiero que me estén enviando emails, que no me pongan en WhatsApp en un diálogo con todos sus hijos que viven en Estados Unidos y que quieren estar al tanto de lo que yo estoy haciendo. Y eso empieza a afectar a uno. En la Universidad de Puerto Rico mucha gente se retiró en los últimos después de la pandemia, porque no querían ponerse al día con la tecnología educativa remota. Y yo digo, bueno, pero puedo atemperarla, puedo aprender, yo la utilizo, pero mi salón de clases es siempre más interesante que una clase remota. Así que vamos a ver, vamos a hacer propuestas. ¿Cómo deberíamos reglamentar esto, Miguel? Bueno, me hubiese gustado, Si hay reglamentarlo. me hubiese gustado tener un punto de discusión sobre lo de la admisión, pero eso puede ser un foro aparte completo. Pero está anotado. O sea, No, definitivo. Este día lo ha anotado. Definitivo. Es verdad que están las admisiones y las concesiones, todo lo que voy a decir respecto a eso. Respecto a la tecnología y bueno, el Poder Judicial, ahora se llama Poder Judicial, y el Poder Judicial ciertamente ya ellos han evolucionado bastante, ya, y tristemente entiendo que obviamente pues ha sido excesivamente rápido. SUMAC se implementó en todas las salas de Puerto Rico en el 2018. Ya tenemos toda la competencia notarial está digital también. Próximamente va a venir los foros superiores y vamos a tener un poder judicial donde va a ser exclusivamente digital. Obviamente pues tendríamos entonces las secretarías tal vez para asistir a las personas que acudan, presumo que Proseo, etcétera, etcétera, pero vamos a tener un foro completamente digital. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de todo pues el abogado tiene que tener un mínimo una competencia mínima de tecnología que debería entonces pues ser enseñada en las escuelas de derecho. Yo estaba hablando hace unos cuantos días, estaba hablando con unos colegas donde yo decía que, por ejemplo, la clase de procedimiento civil tiene que cambiar a por lo menos dar 1 o 2 clases para que la persona aprenda a manejar lo que es SUMAC, las notificaciones, etcétera, etcétera, porque esa es la plataforma. Y yo entiendo, yo desconozco, pero que yo entiendo que las escuelas de derecho todavía no se han ajustado a eso. Al igual que ahora mismo tal vez una clase de evidencia o tal vez las clínicas. Para que pues puedan enseñar a lo que es presentación de evidencia electrónica y más aún salas inteligentes. Pero las salas inteligentes están ya en todos los tribunales. Y obviamente hace un año pasado estuvimos dando, ¿cuántos seminarios? Dimos como 12 a través de todas las regiones judiciales enseñando, pero esto es a los que son abogados activos y los que vienen y los nuevos, los que van a entrar nuevos, cómo adquieren ese conocimiento. Sulmari, ¿cómo lo ves tú en términos de propuesta? Pues ahora escuchando a Miguel, creo que la pieza detrás del teclado es la que tiene problema y no es SUMAC. Soy yo. Pero lo estamos conociendo porque ciertamente SUMAC yo lo conozco porque en lo que es el Departamento de Justicia, RCI es Registro Criminal Integrado, es lo que se comunica con SUMAC. Nosotros no entrábamos cosas en SUMAC. Así que ahora con esta nueva vida ¿verdad? Del mundo libre, de la libre comunidad legal, estoy ahora entrando con SUMAC. Así que la pieza detrás del teclado tiene mucho que hacer. Mira, viéndolo desde el punto de vista opinando, creo que se va a abrir una brecha entre aquellos que van a tener la oportunidad de tener acceso a la tecnología y ya no vamos a estar hablando de acceso a la justicia propiamente. Quiere decir que si no tienes la tecnología puede ser que no tengas acceso a esa justicia. Entonces tenemos que mentalizarnos que estamos ante una sociedad, sí, hablamos de mucha tecnología, de mucho consumir tecnología, pero la infraestructura de nuestras casas, la infraestructura de nuestros hogares, ¿cuántos hogares realmente tienen la tecnología necesaria para decir que yo voy a tener mi día en corte preparando mis mociones y todo? Así que en eso hay que repensarlo. ¿Cómo yo lo veo así? Miguel habla de las escuelas de derecho, yo hablo desde
aunque ahora mismo en las escuelas elementales hablamos de que hay menores con tecnología y todo lo demás, pero realmente, ¿dónde se está viendo el gran enganche de educar a los niños con la tecnología? Son aquellos que tienen el poder adquisitivo, porque en una familia donde hay 5 hijos, posiblemente lo que hay es una computadora, y eso lo vimos en el tiempo de la pandemia, Eso es cierto. donde familias tenían que compartir una computadora para 3 hijos a la misma vez. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De que la tecnología nos va a hacer iguales o la tecnología nos va a hacer desiguales? Entonces, ese acercamiento a la justicia, hay que verlo, ¿verdad?, en detalle, cómo nuestro pueblo va a reaccionar cuando todo el sistema judicial esté en un proceso tecnológico tan y tan avanzado que ya hasta mismo proceso, las secretarias no van a dar abasto, porque vamos a tener una población que no va a tener esa dinámica de tener ese acceso directamente. Así que esa es mi opinión. Bien, aquí en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, en el ilustre Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, no paramos de pensar en la historia oral, pero también en la escrita, de reflexionar y de contribuir al desarrollo de una profesión jurídica que no para en sus cambios, en su transformación. Este foro hemos intentado hablar a partir de un cliente, hombre o mujer, que es autosuficiente, que así llegan ya, y que en la era digital le presenta una serie de retos a nosotros, los abogados y abogadas, para cumplir con toda la responsabilidad que nosotros tenemos a partir de las distintas capas, que nos impone la famosa licencia que tenemos. Y esa licencia es en nuestro honor y uno la defiende, pero también con esa licencia vienen demasiadas nuevas áreas de desarrollo humano que tenemos que ponernos al día. Y uno es el manejo tecnológico de nosotros como abogado o abogada, pero también del entorno en que estamos. Esta conversación no se detiene aquí, pero es parte de la convención 184 del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, y esperamos que a toda la membresía de este ilustre colegio esto le haya servido de interés, como también a la población en general en Puerto Rico. A nombre del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, de su presidente Manuel Quirinquini, de las distintas comisiones que conforman esta institución, de las cuales me honra en presidir por lo menos 2 de ellas, le damos las gracias a todas las personas que nos han escuchado y en particular a las personas que han estado con nosotros aquí. A mi mano derecha, la licenciada Zulmari Alberio, y a mi mano izquierda, el licenciado Miguel Marrero. Nos volveremos a ver próximamente. Gracias por darnos de su tiempo. Será hasta entonces. Gracias por la invitación. Este foro ha llegado a ustedes gracias al auspicio de Oriental Bank y Gramas Lindas.